Roger, ahí la formación de la Sagrada Familia, ¿cómo llegamos a ese punto, ¿no? A ese grupo tan dentro de la literatura peruana, ¿no? ¿Quién, Mira, no? Cuéntame esa parte que es muy importante, ¿no? la Sagrada Familia nació de una reunión que tuve con un poeta que se llama Edgar Ojara, Ok. que era un poeta muy emblemático en esa época. Él vive acá en Estados Unidos ahora. Bueno, yo me reuní con Edgar Ojara y entonces decidimos armar un grupo. Pero es que antes de eso eran esas reuniones que digo en la Plaza San Francisco con todos los poetas jóvenes de San Marcos y la Católica de esa época. Estoy Ajá. hablando del año 75, 76. Y el 77 armamos el grupo con Edgar Ojara, con Ajá. Quique Sánchez, Lucho Castillo, y después estuvo López de Gregori, Ah, Carlos. Dalmacia Ruiz Rosas. Fue ya una experiencia muy interesante, la Sagrada Familia. Claro, Dalmacia está invitada también próximamente a nuestro gran programa, ¿no? Roger, ¿cómo no recordar tantas cosas, ¿no? Se me vienen muchas imágenes, muchos momentos compartidos tan lindos, ¿no? Como decíamos hace algún momento, de esencia poética, de vivencia pura, ¿no? Que a veces es difícil encontrar hoy en día, ¿no? No por los momentos que vivimos solamente, sino porque quizás esa forma de ver la poesía, de hacer poesía, no sé, creo que a veces ya no se volverá a repetir, ¿no? Quizás. Bueno, habían otras cosas que están quedando pendientes ahí, Roger. Por ejemplo, tu lectura de Trilce, de Vallejo. El tema del movimiento hippie, también importante en toda tu trayectoria literaria. Cuéntanos estas partes, Roger, por favor. Bueno, claro, el movimiento hippie fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención desde que yo era niño, porque cuando el movimiento revienta aquí en Estados Unidos, en el famoso Summer of Love, el verano de amor del año 67, yo todavía era un niño que estaba en Piura, pero sabía de esto por las revistas y periódicos, ¿no? Que compraba mi papá. Entonces yo me sentía atraído por las ideas del movimiento hippie en contra del sistema establecido, aparte de que el rock and roll estaba metido ahí también y yo era fanático del rock. Y entonces yo asumí una visión del mundo muy cercana a la ideología del hippismo, que es un cuestionamiento del orden establecido a favor de una revolución personal, de una realización personal frente a toda la vida. De manera que ya cuando fui adolescente, vi la película Busco mi destino, Easy Rider de Dennis Hooper con Peter Fonda, y fui muy influenciado por las ideas que se trasuntan también en esta película, ¿no? Entonces ya de adolescente yo era una especie de hippie, pues mental, ¿no? Aparte de dejarme el pelo largo, todo eso, ¿no? Tenías otro look tenías. Sí. Y bueno, la lectura de Trilce que tú me dices, pues fue una bomba atómica para mí, claro, porque, o sea, toda la destrucción del lenguaje que hace Vallejo en Trilce siempre ha sido una luz grande para mí para investigar y trabajar en la poesía, ¿no? En Ujú, ese campo revolucionario estrictamente de la poesía, ¿no? Que es ujú. Trilce. Claro. Roger, de verdad que yo te conozco de muchos años, de pocos nada más, la generación del 90, ¿no? En cuanto a poesía y narrativa, te recuerda con mucho cariño, ¿no? Hemos leído con mucho amor, ¿no? Y con esa vehemencia tu poesía, y te hemos visto esa convicción, esa forma de vida que realmente para nosotros es admirable. Nosotros te queremos, Roger, mucho. La generación del 90 te quiere, te aprecia. Yo creo que no Gracias, solamente... Chío. Bueno, yo también, Gracias, porque yo he Roger. conocido a la generación del 90, a ustedes mismas, las he conocido en Quilca, pues, ¿no? En la bohemia de Quilca de los años 90. Ahí estábamos todos juntos y la pasábamos maravillosamente bien, pues, ¿no? La verdad que sí, Roger, y no solamente tú sabes que te quieren en Perú, te quieren en Latinoamérica y te quieren en el mundo, Roger, te quieren en Gracias, el tío. mundo. Mira, yo ahora tuve la oportunidad de viajar a Europa hace poco, ¿no? Y la verdad que tu nombre suena, tienes tus libros traducidos, Roger, de repente nos deleitas con algunos poemas de esa época también, Roger. A ver, bueno, mira, acá tengo, a ver, voy a leer un poema de mi primera época que es un poco la historia de mi familia cuando se fue a Piura. Perfecto. El poema se llama Las Persianas y dice así. Nuestros padres vinieron de lejos, atravesaron valles, arenales, sembríos resumando a caña, limpias praderas de arroz, puentes metálicos, y por fin se establecieron
en el desierto más vasto que encontraron. Habían abandonado la metrópoli, el silencio de los dioses. Marcharon sobrios y fecundos a la busca de un país, un lado de la tierra en que las lluvias fueran buenas. Así conocieron la canícula y el polvo de una década. Sus noches fueron la brillantez del sueño más hermoso sobre los débiles focos de una ciudad incipiente. Mis hermanos no eran aún adolescentes y el lugar duraba lo que una vuelta en bicicleta. Sus plazuelas solitarias deshojando tamarindos, viejos algarrobos que solo conocían las iguanas, barrios impecables y pequeños, familias enteras tomando el fresco a la puerta de la calle. Oh, noches del verano, como muchachas de éter, tiempo de lluvias salvajes. Oh, mi aldea, y recuerdo a la gente apostada sobre el puente nuevo, midiendo el terror de una posible inundación, el caudal abrumador del río que enfurecía cada 7 años, y los primeros avisos luminosos reflejaban su eléctrico esplendor sobre las aguas. Pueblo mío, infancia, estadio irresponsable, la belleza de los padres como un dulce manto cubriendo esa soledad al terminar la vermut o al quedarme solo en las aglomeraciones. Oh locura de correr por mis calles, mi adorable geometría. ¿Qué creí? ¿A dónde ir a buscar un calmante a mi muerte? ¿A dónde ir, papá, mamá, hermanos? ¿Dónde? Qué lindo, ¿no? Qué fuerte también, qué fuerte y qué emotivo. Roger, hemos preparado también para ti una semblanza de tu vida, de tu historia literaria, de tus vivencias. No sé si ya la tenemos lista, ¿control? Gracias. A ver, la vemos. Gracias. Roger Santibáñez nació en Piura, estudió en el Colegio San Ignacio de Loyola de los Jesuitas Piura. Para él, acercarse a la poesía fue algo espontáneo. Escribió sin tener idea alguna de lo que era poesía. Atravesaba la crisis de la adolescencia y su principal preocupación era la existencia de Dios. Con dos fuertes influencias ideológicas, un pensamiento católico y el otro pensamiento antisistema influido por el movimiento hippie, causó en Roger Santibáñez un estado filosófico que solo la poesía pudo expresar a través de sus escritos durante la adolescencia. El primer instrumento poético que llegó a las manos de Roger Santibáñez fue el libro de Trilce de César Vallejo. La poesía fue también que lo sacó del mundo del rock. Conformó la banda rockera Cream Crackers y luego Industria Peruana, siendo en ambas segunda guitarra. Aunque su padre quería que fuera diplomático, él siguió la carrera de literatura. Ingresó a la Universidad Privada de Piura y luego se trasladaría a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar literatura. Aquí se inicia una nueva época de su vida. Ya en Lima y estudiando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, escribiría en diversas revistas y formaría el primer colectivo poético, La Sagrada Familia, con Edgar Ojara en 1977. Paralelo a ello, el Perú vivía la dictadura de Morales Bermúdez. Los encuentros poéticos dentro del grupo fueron cambiando y tomaron un tono político. Es así que el grupo se disolvió. Luego vino un intento de un frente cultural que fracasó, llamado Unión Libre. Ahí es donde Roger Santibáñez estrecha amistad con Jorge Pimentel, quien más tarde lo invitaría a entrar a Hora Cero, en una segunda fase que se había reagrupado en 1977. Luego vendría su libro Antes de la Muerte en 1979. El Perú vivía tiempos convulsionados políticamente y el movimiento poético estaba en su apogeo, recitales en San Marcos y en la Universidad Católica. Sin embargo, ya para 1980, la situación política en el Perú había cambiado y la forma de pensar de Roger Santibáñez, quien se declara en un principio maoísta, atravesando la Sagrada Familia y Hora Cero, en 1980 empieza a cuestionar la sociedad. Cada movimiento poético que atravesó Roger Santibáñez significa también una evolución en su ideología, la forma de percibir la sociedad y el mundo en sí mismo. Es así que en 1982 funda un nuevo movimiento, Cloaca, con Mariela Dreyfus, una especie de metáfora social que recoge toda la suciedad de la sociedad peruana. Para Roger Santibáñez, la sociedad en ese momento era un todo podrido, una cloaca. El narcotráfico, Sendero Luminoso, el fenómeno chicha, el neoliberalismo,
el hambre y la explotación eran situaciones que resonaban en la cabeza de Roger Santibáñez. Con todo este bagaje social, político, personal, acumulado en el interior de Roger Santibáñez, es que la década del 90 le da la bienvenida al bate y lo encuentra en una calle angosta del centro de Lima llamado Girón Quilca. El rock, el punk, la música subte, la contracultura toma a Roger Santibáñez y lo envuelve en una tormenta creativa, tratando de entender a través de la poesía el desafío que dicha generación enfrentaba, ausente de caminos, pero que sin embargo Roger Santibáñez lo expresaría con sus libros El chico que se declaraba con la mirada en 1988, su obra poética Símbol en 1991, Corcodium en 1995, y como lo declara él mismo en una de sus tantas entrevistas, cuando escribí los poemas de Símbol fui poseído por una suerte de inspiración mediante la que me di cuenta que mi extralimitación con el lenguaje coloquial y la jerga de las esquinas callejeras me habían llevado, primero, a una especie de viaje interior terrible, como si pudiera llegar a la cima de mí mismo, y, desde allí abajo, encontrar una voz primordial y expresarme con las primeras palabras de alguien que también está hablando por primera vez. Fue algo muy loco, parecido a la epifanía joyciana, pero distinto porque no se trataba de una visión, sino de una voz que me nacía desde adentro. No me quedó otra alternativa que seguirla. Si ya en Cloaca había probado la anarquía, en 1990 experimenta la anarquía total. Surge el Comité Quilca. En esta época, Roger se sumerge en emociones y sensaciones profundas que luego las transformaría en una gran respuesta para la entrada del segundo milenio. Comprende que la revolución es el cambio personal a través de la poesía, a través del arte. Si bien no encuentra respuestas en un mundo natural, ha encontrado una respuesta en su mundo espiritual, en la lectura, en la escritura. Y aunque para el poeta Dios no existe, sino que es un estado mental, hoy se encuentra mucho más tranquilo y sosegado, luego de haber atravesado 30 años por el camino literario en un Perú convulsionado políticamente y socialmente, montando sobre la literatura como un caballo que le permitiría atravesar, utilizando la escritura como una espada para escribir un mundo interno lleno de preguntas, pero que hoy sosegadamente comienza a responderlas. Tiene 2 recopilaciones de su obra poética, Dolores Morales de Santibáñez y Sagrado. En el 2020 reunió toda su obra en el libro Santificado sea tu nombre. Actualmente vive a las orillas del río Cooper, en el sur de New Jersey, íntegramente dedicado a la contemplación, a la escritura y al estudio de los lenguajes de la poesía. En estos momentos escribe un libro con sus memorias.